Bueno, comenzamos con el módulo 4, técnicas cuantitativas para la investigación científica. Anteriormente habíamos visto los dos tipos de enfoque. Habíamos visto el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Entonces, vamos a trabajar con el diseño muestral de la investigación cuantitativa. Entonces, para el diseño muestral de la investigación cuantitativa, muchas veces nosotros nos encontramos con un sinnúmero de documentos de los cuales no hayamos que hacer, ¿verdad? Entonces, para esto, para ahorrarnos trabajo, nosotros vamos a utilizar los tipos de muestreo. De esa información que nosotros tenemos recopilada y que no la hemos procesado, tenemos los tipos de muestreo que son los que nosotros podemos utilizar. Entonces tenemos tipos de muestreo. Son dos, muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Estos dos tipos de muestreo son los que nosotros vamos a utilizar para recopilar nuestra información. Entonces tenemos muestreo probabilístico, está dividido en el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerado. Todo, cuando nosotros hablamos del muestreo probabilístico, es que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Recuerden que nosotros, en la clase anterior, yo les pedí a ustedes que consiguieran el marco muestral. Algunos lo pudieron conseguir, algunos no. Entonces, cuando yo tengo el marco muestral, yo puedo trabajar con el muestreo probabilístico. Y aquí puedo aplicar cualquiera de estos casos. Tenemos el primero, muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, que si yo estoy trabajando con este conjunto de maestros, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Si yo digo, voy a tomar una muestra de 3 profesores, cualquiera de todos los profesores que yo tengo aquí puede participar. Entonces tenemos muestreo aleatorio simple. Para trabajar con el muestreo aleatorio simple, nosotros necesitamos tener el marco muestral y podemos seleccionar, si ya tenemos el marco muestral, podemos seleccionar el tamaño de la muestra, es decir, si ya aplicamos la fórmula del tamaño de la muestra o ya sé cuánto es el tamaño de la muestra, entonces yo puedo utilizar el muestreo aleatorio simple. ¿En qué consiste el muestreo aleatorio simple? En enumerar todos los elementos del marco muestral. Yo puedo tener el marco muestral de 1 hasta 1000 o de 1 a 1500, ¿verdad? Depende del conjunto de elementos con los cuales yo esté trabajando. Entonces, si mi población es 1000 y mi muestra es 200, entonces yo tengo que buscar cómo seleccionar esos 200 elementos de esa población de 1000. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchos métodos. Uno de los métodos es la tabla de números aleatorios. ¿Conocen ustedes la tabla de números aleatorios? Bueno, pero tenemos otro método, que es los números aleatorios a través de la calculadora. Entonces, teniendo el marco muestral, recuerden que yo les dije, por ejemplo, si yo tengo el nombre de esa persona que yo voy a entrevistar o que van en la población, que pertenecen a mi población. Entonces yo voy a enumerar 1, María, 2, Juan, y así voy a enumerar de 1 hasta 1000. Entonces, para seleccionar, si mi muestra es de 1000 y mi población es de 1000 y mi muestra es de 200, entonces, para utilizar el muestreo aleatorio simple a través de una técnica que es la calculadora, los números aleatorios de la calculadora, entonces yo voy a plantear el número de la población, en este caso, que es 1000
Shift. En este caso tenemos Shift, que es doble función, y vamos a trabajar con numeral, la tecla numeral, y le voy dando igual. Ahí me puede aparecer el número 10. ¿Qué significa que es el número 10? Que yo voy a tomar en la lista el número 10, un ejemplo, ¿verdad? Entonces digamos que este es Pedro. Entonces en mi muestra va a incluir Pedro. Le sigo dando igual y me tiene que dar aquí, digamos, un número 1. Cualquier número me va a dar. Podemos tener todos la calculadora y no a todos nos va a dar igual. Entonces, aquí tengo yo un ejemplo, me aparece el número 1. Entonces en mi muestra va a ir María. Ya tengo a Pedro, ¿verdad? Le sigo dando igual y me aparece tal vez un número 200. Entonces, en el número 200 puede ser José. Entonces ya tengo 3 en la muestra. Y así vamos a ir dándole igual, 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 hasta completar los 200. Y esos son los que yo voy a ir seleccionando. Entonces, ya teniendo el marco muestral, ese es el método a través del uso de la calculadora. Si fuera una tabla de números aleatorios, esta aparece generalmente en los libros de estadística. Entonces, en estas tablitas de números aleatorios me aparece una cifra, me aparecen números, ¿verdad? Son como tablas. Me aparece ahí varios números. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Sin ver ese número aleatorio, yo voy a marcar. Entonces, yo marco y me aparece en esta fila, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo tengo 1830. 1830. Entonces, ¿dónde me aparece el punto? ¿Dónde yo marqué? En el 3. ¿Qué significa? Que el número 3 o la persona que es el número, esté en el número 3, esa va a ir en la muestra, va a formar parte de esa muestra. Y así mismo vamos a ir seleccionando hasta completar los 200. Eso es con la tabla de números aleatorios. Este es con la calculadora. Y otro método puede ser que yo enumeré tengo todos los nombres enumerados, corto eso, como se hace en las rifas, corto cada numerito y voy echando en una bolsita y voy sacando, como en las rifas. Me sale el número 5, entonces ve el número 5 para mi muestra. Vuelvo a sacar, me sale el número 100, entonces ve el número 100. Y así vamos a hacer hasta encontrar los 200 que me va a formar el tamaño de la muestra. Entonces ahí tenemos muestreo aleatorio simple. Por eso se llama simple, porque la forma de obtenerlo pues es muy simple. ¿Estamos claros con eso? Todos los que tienen marco muestral. Vamos con el segundo, muestreo sistemático. El muestreo sistemático también es bastante parecido al muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple, para el muestreo aleatorio simple, recuerden que tenemos el marco muestral, es decir, el listado de la población. Entonces, otro método que yo voy a utilizar en el muestreo aleatorio simple es que voy a obtener un número K. Esto va a ser una fracción muestral. ¿Puedo borrar esto? Entonces, muestreo aleatorio simple, que es el segundo. Perdón, muestreo aleatorio sistemático. Decía que también tenemos el marco muestral y partimos de ese marco muestral. Entonces, yo tengo que obtener los elementos que componen la muestra a través de un número
un número aleatorio, pero tengo que partir de un número K, que es una fracción muestral, y esto es la población entre la muestra. Aquí tengo que mi población es 1000 entre 200. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? 5. Y yo voy a partir de un número aleatorio que se va a llamar I. Número aleatorio I. Pero ese número aleatorio I va a estar formado entre 1 y K. Aquí la vamos a poner. Entre 1 y el valor de K. Es un número cualquiera. Entonces, entre 1 y K. Es decir, entre 1 y 5. Ustedes seleccionan cuál es ese número. Puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser el 5. Escojan uno. 20. No, entre 1 y 5. 3, entonces. Entonces vamos a escoger el 3. Ese 3 es mi número de partida. Y va a ser igual a 3. Entonces aquí yo tengo el primer número aleatorio. El segundo número aleatorio va a ser I más K. Entonces aquí va a ser 3 más 5. Esto es 8. El tercero va a ser I más 2 veces K. Que esto es 3 más 2 por 5. Esto es el 4 y más 3K. Entonces aquí vamos a tener 3 más... Entonces, más una 3, recurrente de sucesiones. sí, por 5, 15, 18. Y así vamos a ir trabajando hasta obtener los 200 números que me corresponde a la muestra, Ese es parecido a las sucesiones. Sí. Esa es una expresión recurrente en aritmética, en sucesiones. Pues. Sí. Ahora, hay una, digamos, que muchas veces no conviene trabajar con este tipo de muestreo. Porque si yo tengo todos estos elementos del marco muestral, digamos 5 varones, 5 mujeres, 5 varones, 5 mujeres, y aquí tengo que mi número aleatorio es 3, mi punto de partida, yo voy a partir del número 3. Supongamos que aquí tengo un varón y después tengo hasta el 13. Se repiten, digamos, del 1 al 3 varones, después del 4 al 8 mujeres, y se van intercalando así. Muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos para que no nos vaya a salir solamente, digamos, varones o solo mujeres. Tenemos que ver qué tipo de muestreo vamos a utilizar. Por eso les estoy presentando el muestreo aleatorio simple, que ahí puede ser cualquiera. En este caso, según el orden que nosotros tengamos en este marco muestral, nos puede afectar. Profe, ¿sí? Empezamos desde igual 3 hasta 200. Sí. Vamos a hacer 190. Aquí están el primer número aleatorio. Aquí está el segundo, tercero, cuarto, hasta llegar a 200. ¿No es que había algún programa que iba a reducir el proceso? En este caso nosotros tenemos, tenemos aquí el número 3, el número 8. Si yo sumo 8 más 5, 13. A todos les voy sumando 5, 5, 5, me va dando el valor. Entonces no es necesario que lo vayan sacando. Yo se los explico. Sí, siempre va a ser, van a ir sumando de 5, 5, 5. Aquí partimos del primer número aleatorio, 3. A este le sumamos 5, nos da 8. Y así vamos sumando, más 5, más 5, más 5, y nos va a ir dando el número aleatorio. No es necesario que ustedes vayan a hacer todo esto. Esto es para que ustedes vean de dónde salen esos números aleatorios. ¿Ven? Entonces tenemos los dos tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. Los dos son bastante parecidos.
El tercero es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado, como su nombre lo dice, que vamos a tener estrato. En ese caso, si mi población es esta, yo puedo dividir esa población en varios estratos. Yo puedo tener estrato 1, estrato 2, estrato 3 y estrato 4. O puedo tener estrato 1, estrato 2, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Eso va a depender del estudio que ustedes estén realizando y cómo vayan a seleccionar. Entonces tenemos estrato 1, estrato 2, estrato 3. Todos los elementos que están en el estrato 1 tienen las mismas características. Todos los elementos que están en el estrato 2 tienen las mismas características. Igual los que están en el estrato 3, igual los que están en el estrato 4. Pero los elementos que están en el estrato 1 y los que están en el estrato 2 tienen características diferentes. Lo hemos clasificado con las mismas características, estrato 1. Con las mismas características, estrato 2. Pero no significa que los elementos del estrato 1 van a ser igual a los del estrato 2. Ni los del estrato 2 igual a los del estrato 3. Ni los del estrato 3 igual a los del estrato 4. Entonces tenemos ahí muestreo estratificado. Para este muestreo estratificado voy a utilizar el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático. Es decir, que aquí yo voy a tener, si esta es mi población, que es igual a 1000, yo voy a tener los estratos. Puede ser que este estrato tiene una población, esta va a ser la población del estrato 1. Puede ser que este estrato tiene una población de 200. Aquí tengo el estrato 2. Puede ser que este estrato 2 tiene una población de 300. Aquí puedo tener un estrato 3, que esto va a ser, supongamos, un 400. Y aquí 100. El estrato 4 tiene una población de 100. Pero de cada uno de estos estratos yo voy a seleccionar una muestra, que esta va a ser la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y la muestra 4. Cada uno va a tener su muestra. Y para esto vamos a aplicar el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático. Es decir, que estos dos primeros muestreos son la base para todos estos estudios. Esto es, ¿muestreo qué? Estratificado. Dividimos a la población en estratos. El otro es el muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado, al igual que el muestreo estratificado, yo voy a dividir los conglomerados. Yo puedo tener conglomerado 1, conglomerado 2 y conglomerado 3. Y yo tengo la población del conglomerado 1, la población del conglomerado 3 y la población del conglomerado, 3 nada más, perdón. Entonces, de esto yo voy a obtener, si mi población es de si mi muestra es de 200, puede ser que este conglomerado solamente tiene 100 elementos. Y este otro conglomerado tiene otros 100. Entonces, y este otro tiene 800, ¿verdad? Porque la población es 1000. Yo puedo tomar estos dos conglomerados como mi muestra, que es 2000, que es 200. O yo puedo tomar el primero y el segundo. Supongamos que este tiene 500. Y este tiene 400. Pero mi población, pero mi muestra es de 200. Entonces yo tengo aquí, si a mí me conviene, yo voy a tomar el primer conglomerado
y voy a tomar los otros 100 que me hacen falta del segundo conglomerado o lo puedo tomar del tercero. Ya eso es decisión. Puede tomar también solamente de un conglomerado esa muestra de 200. Y eso lo va a hacer también aplicando el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos los 3 tipos de muestreo. 4, perdón. Muestreo aleatorio simple. ¿Qué vamos a usar? La calculadora o la tabla de números aleatorios. También tenemos el otro que es el muestreo sistemático. Vamos a utilizar, vamos a partir de un número K y vamos a seleccionar un número aleatorio que va a estar entre 1 y K, en este caso que era 5, y comenzamos a sacar esos números aleatorios. En el caso de nuestra muestra, que son 200, vamos a hacer de 1 hasta 200, pero no es necesario. Ustedes ahí solo van a ir sumando de 5 en 5 o de 8 en 8. 5 en 5, ¿es verdad? De 5 en 5. De 5 en 5, sí. De 5 en 5. Entonces ustedes van a ir seleccionando esto solamente a manera de explicación para que ustedes vean de dónde salen. De 5 en 5 son. Sí. Entonces, después teníamos el muestreo estratificado. Dividimos la población en estratos. Y ahí vamos a aplicar el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. Y después tenemos el muestreo por conglomerado, que este muestreo por conglomerado incluye a los 2 primeros. Pero si nosotros nos fijamos que se divide también esto en conglomerados, son bastante parecidos a los estratos. Y la forma de tomar la muestra, ya eso es según como ustedes vean o como les conviene. ¿Estamos claros con eso? De los trabajos que ustedes están haciendo, ustedes tienen que ver cuál es el que más les conviene. Esto es si tienen el marco muestral. Vamos con el otro. El otro es el muestreo no probabilístico. En el muestreo no probabilístico no hay ninguna restricción. Recuerden que en el probabilístico decía que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En el no probabilístico no. Ahí no hay ninguna restricción. Entonces tenemos muestreo por conveniencia. Viene el profesor y dice el profesor, bueno, yo voy a trabajar con una población de tanto, pero mi muestra van a ser 20. Supongamos que el profesor dijo que su muestra es 20. Pero yo no tengo marco muestral. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, profe? Bueno, como dice el muestreo ahí, dice muestreo por conveniencia. Yo voy a ir a los que a mí me convienen. Un ejemplo, él va a hacer su estudio aquí en la universidad. Él viene un día, me imagino que en la mañana hay más estudiantes, o un sábado, se para en la entrada y él comienza a entrevistar a los muchachos que va, a los primeros 20 que encuentra. Entonces, ahí tenemos muestreo por conveniencia, que va a ir a buscar a los elementos que a él le conviene, que le den la respuesta o que le den el resultado que a él está buscando. Muestreo consecutivo. El muestreo consecutivo también es bastante parecido al muestreo por conveniencia. Luego tenemos el muestreo por cuotas. Por cuota es generalmente se trabaja en los hospitales, en las escuelas. Yo quiero hacer un trabajo de muestreo por cuota, ¿verdad? Quiero aplicar ese tipo de muestreo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a ir a los registros. Si mi muestra es de 50, entonces, y me voy yo a, quiero hacer mi estudio con los muchachos de primer año, segundo, de tercero y de cuarto. Y mi muestra es 50, ¿cuánto voy a tomar yo? Si voy a tomar de primero, de segundo, de tercero y de cuarto y quinto, ¿cuánto voy a tomar de cada año? Tomo 10 de cada uno, 10 de primer año, 10 expedientes de segundo, 10 de tercero, 10 de cuarto, 10 de quinto. Y eso es lo que van a hacer
tomar esos 10 expedientes de cada año hasta completar el tamaño de muestra, que en este caso puede ser 50. ¿verdad? Luego tenemos el muestreo discrecional. Muestreo discrecional, ¿qué significa? Que vamos a trabajar este muestreo de una manera que nosotros podamos recolectar esa información o que nos puedan dar la información que nosotros estamos buscando. Dice discrecional, discreto. No vamos a ir a andar, digamos, como en el muestreo por conveniencia, que yo me voy y me pongo allá y comienzo a recolectar la información. No, discrecional es que yo voy a buscar a la persona indicada que me puede dar la información. El bola de nieve. ¿Qué es el muestreo bola de nieve para ustedes? Sí, y lo utilizan bastante los abogados. Viene y se encuentra una cantidad de estupefacientes, digamos marihuana. Entonces, ¿qué significan? Agarran a este señor con ese material y comienzan a investigarlo. ¿Dónde lo encontró? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo lo obtuvo? Y entonces este señor no quiere decir nada. Pero viene y le sacan, fulano me lo dio. Van donde ese fulano y comienzan a entrevistar a ese fulano y hasta que lo hacen hablar. No, es que a mí me lo dio el otro fulano y van para donde el otro. Entonces esto va como una cadena. Esa investigación es como una cadena. Hasta que encuentran a la persona de donde salió todo eso. Entonces ya tenemos muestreo aleatorio simple, que está en los muestreos probabilísticos, el muestreo sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerado. Y los no probabilísticos son por conveniencia, consecutivos, por cuota, discrecional, bola de nieve. Para los no probabilísticos, recuerden que no es necesario que ustedes tengan el marco muestral. Y no es necesario que ustedes vayan a definir un error, un margen de error o un error muestral. Es decir, que generalmente no se puede trabajar con tamaños de muestra. Ahora ustedes van a seleccionar cuál es el que van a utilizar. Entonces tenemos una primera tarea, van a seleccionar cuál es el tipo de muestreo que ustedes van a utilizar, según lo que hemos trabajado el día de hoy. Se me van a... ¿Cualquiera de los dos cualitativo puede indistintamente cualquiera? No. Para el cuantitativo, generalmente es el probabilístico, pero se puede utilizar los dos, probabilístico y no probabilístico, porque puede ser que vamos a trabajar muestras donde no son muy grandes. Bueno, entonces vamos con tamaño de la muestra, determinación del tamaño de la muestra. Entonces vamos a seleccionar o vamos a ver cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para seleccionar esa muestra. Entonces tenemos ahí que el tamaño de la muestra depende de 3 aspectos. 1, del error permitido. 2, del nivel de confianza con que se desea el error. Y del carácter de la población, si es finito o es infinito. ¿Pueden ayudarme con la siguiente? Ahí. Nada más que se ve pequeñito. Bueno, entonces ahí tenemos dos modelos o dos fórmulas para trabajar el tamaño de la muestra. Entonces tenemos el primero, para poblaciones infinitas, más de 100.000 habitantes. Entonces ahí tenemos la muestra N. Dice que N va a ser igual a Z de alfa medio. Z de alfa medio entre el error elevado al cuadrado por P y por Q. Entonces, en este caso yo tengo N
Que ahí la tenemos definida. Número de elementos de la... Bueno, tenemos n poblacional. El n mayúscula me representa la población. Y ahí tengo los elementos de la población. N minúscula me va a representar la muestra. Entonces yo tengo que buscar esa muestra. Tengo el valor Z de alfa medio. Alfa es una letra griega, como un pescadito, dicen los chavales. Entonces, Z de alfa medio. Z de alfa medio me representa el nivel de confianza. Ustedes pueden observar allá en la tablita de abajo, nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos alfa. Pero cuando nosotros vamos a trabajar ese nivel de confianza, lo representamos con Z de alfa medio. Y los más conocidos son, o los más usuales son al 90%, al 95% y al 99%. Entonces, el nivel de confianza al 95%, ya sabemos que es 1.96. El nivel de confianza al 90%, 1.645. Profesora, solo son 2 matemáticos los que hay. Y en español, por favor. Nos cabe ahorita. Suave, profesora, que todos estamos con un montón de interrogantes porque no hemos pasado creo del Z medio. Z de alfa medio. Tenemos los cambios Están recordando las matemáticas, entonces... Aquí es. no me gusta matemáticas. No, esta no es matemática. Para esos casos, los abogados solicitamos peritos contadores. Así es. Matemáticos para resolver esa situación. Claro. Nos ayuden. Tienen que auxiliarse de Claro, alguna y ciencia. enseñamos trabajo a los colegas. ¿Cómo? Z de alfa medio igual a 1.96. Cuando es al 95%. Allí en la tablita les puse 3 niveles de confianza, 90, 95 y 99%. Son 3. Y abajo el valor. Sí, entonces si yo digo nivel de confianza al 90%, entonces Z de alfa medio va a ser 1.645. Si yo digo nivel de confianza al 95%, por eso ya se los estoy dando en la tablita. A ver, ustedes van a decir, bueno, profesora, yo voy a trabajar con el 95%. Mi nivel de confianza es 1.96, que ahí lo tienen. Si el profesor Bosco dice, yo voy a trabajar con el 90%, entonces, ¿cuánto va a ser su Z? 1.645. Profesora, discúlpeme la falta de ignorancia. Discúlpeme la falta de ignorancia, pero ¿de dónde sale todo esto? A ver, esto es la parte estadística. A ver, profesora. La estoy escuchando. Esto es la parte estadística. Lo que pasa es que en esta parte estadística yo solamente les estoy explicando tamaño de muestra. Nivel de confianza, eso se ve a profundidad, pero ya en las carreras que trabajan esto. En este caso de ustedes, solamente ya les doy el dato para que ese es el dato que ustedes van a utilizar y no se vayan a quebrar su cabecita en ir a desenvolver todo ese rollo. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes dicen. Esa es la clave. Sí. En el trabajo donde lo pongo. Ya hablé A ver. español. En el trabajo donde pongo esa Z de alfa medio. Ah, es lo que va. Mire, ahí tenemos 2 fórmulas y yo estoy explicando los puntos que contiene cada una de esas fórmulas. Por ejemplo, aquí yo puse la fórmula. Póngame atención. La primera que tenemos allá, N va a ser igual a Z de alfa medio entre E. Entonces ya expliqué. Yo parto de una población si la conozco.
Tengo N, que es la muestra, es esta N que tengo aquí. Z de alfa medio, que es este término. Eso es nivel de confianza. Pero ese nivel de confianza, aquí se lo voy a poner entonces, nivel de confianza. Ese nivel de confianza está expresado en 3 términos. Se los puse en 3 niveles de confianza: 90, 95 y 99. El más usual o el más común es el 95%. Ustedes todos pueden decir, bueno, mi trabajo va a ser con el 95% de confianza. No podemos pasar de ese módulo a otro. ¿Y la letra E qué significa? Z de alfa medio. Pero entre, ¿y ese E? Ah, este es el error. ¿Y ese error dónde está? ¿De dónde lo sacamos? El error. Vamos primero con esta parte de arriba, numerador. Ustedes ya van muy adelantados, se me quieren adelantar. No, pasemos el módulo. Entonces tenemos ahí, E es el error. Error. A ver, ahí dice, ojo con esto, aquí dice nivel de confianza al 95%, un ejemplo, al 95%. Entonces, si nosotros sabemos que es al 100% todo lo que vamos a trabajar, en algunos libros, algunos autores utilizan que el error va a ser el complemento de esto. Si aquí tengo el 95, ¿cuánto me falta para el 100%? El 5%. Entonces, el margen de error es el 5%. Algunos autores, no todos, no todos. Cuando ya uno es especialista en investigación y hacer todas estas cosas, estadísticas, entonces yo puedo decir, mi nivel de confianza es el 95%, pero mi error puede estar entre el 1 y el 5%. Puedo decir yo, en el caso pues de que ya sean unos expertos ustedes, ¿verdad? Ya hicieron su primera investigación, ya ustedes después pueden decir, hombre, yo voy a trabajar con un margen de error de tanto. Este error puede ser del 4%, pero mi nivel de confianza es del 4%. Entonces, ahí pueden ustedes cambiar. En otros casos, este error se utiliza dependiendo de la cantidad de dinero que yo voy a invertir en ese proyecto. Pero en este caso, así lo vamos a dejar. Entonces, tenemos nivel de confianza, 95%, y el error lo vamos a dejar como el complemento de este 95%. La suma de ellos me da el 100%. ¿Qué significa este error? ¿Qué significa este error? Eso es lo que puede haber. O sea, es lo que puede ser del resultado de la investigación, ¿no? Lo que puede dar. Lo que puede variar. Lo que puede variar. Entonces, yo tengo que en un 5%, si ya se me pasa de ese 5%, ya eso hay que irlo a revisar de nuevo. Está mal. ¿Sí? Tiene que cuadrar, ¿eh? Sí. Más o menos Z es la distancia entre, o el número de desviaciones estándar que hay en una... Ni quiera Hablando matemáticamente. Yo le entiendo a él, pero no quiero que nos metamos ahí. Eso de la desviación estándar y todo eso, yo se los voy a explicar. No, eso que Se los voy a explicar, pero cuando ya estemos en el programa, para que no nos metamos a esas cuestiones de fórmula y todo eso. Entonces, ¿estamos claros con esto? Ahora tenemos P. P y tenemos Q. A ver. Tengo P y tengo Q. ¿Qué significa P y Q? Son probabilidades.
Hay una distribución que les voy a explicar un poquito más adelante, cuando estemos en el programa. Entonces, en esa distribución binomial, nosotros tenemos que P es la probabilidad de éxito. Aquí se los voy a poner. P aparte. Sí, probabilidad de éxito. Y Q, pero cuando yo digo probabilidad de éxito, es la característica que a mí me interesa estudiar. Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo sobre el maltrato infantil El embarazo en los adolescentes. o el embarazo en los adolescentes. ¿Ustedes conocen cuánto es la proporción de embarazo en adolescentes en Nicaragua? Por 384. 384. Esta va a ser la muestra que vamos a seleccionar de esos 1000 estudiantes. Pero alguien dice, profesora, pero es mucho. ¿Qué podemos hacer? Podemos variar el error. Ajá. Lo que dice allá la parte teórica dice que esa relación matemática es válida para población infinita. ¿Y cuándo es la población infinita? Para más de 100.000 habitantes. cuando la muestra es más de 100.000. Y nosotros tenemos Infinita. Ay, tenemos, sí. Se considera Tendría que infinita, ser el otro caso. se considera Sí. infinita cuando hay una población más A ver. de 100.000. Más complejo todavía. Ese sería el segundo caso. Entonces, ¿qué significa? N va a ser igual. Tenemos z de alfa medio. 1.96 elevado al cuadrado por punto 50 por punto 50. Aquí voy a incluir la población por 1000. Entre el error elevado al cuadrado. Entonces tenemos 0.05 elevado al cuadrado por, ahí es por, La población menos 1. la población menos 1, que sería 999. No, la población es 1000 menos 1, 999. Más Z de alfa medio cuadrado 1.96 elevado al cuadrado por 5 por punto 5. Todo lo de arriba entre todo lo de abajo. sí. Ahora sí, chicos. Pero entonces esta sería para la población menos de 100.000. Aquí están trabajando. 4.000, 5.000. Hasta 999. La matemática es tres. La miro calladita y concentrada en eso. Es que la profe está con ganas de cambiarle, dice. Quiere utilizar la fórmula. ¿Pero quién inventaría esa fórmula? No sé. ¿Quién inventó la cámara? Esta no me lo secundan, ustedes deciden. La profe es enemiga de los números. Yo no, ¿qué va? Puede ser estudiante. Ahora, hay otra cosa. Si ustedes quieren variar ese tamaño de muestra, pueden variar el tamaño del margen de error. ¿Ah? La primera, ¿cuál es? La primera es esta. No se conoce. Aquí ustedes no incluyen el tamaño de la población. No se conoce. Por eso da Sí. más. Y en este otro caso sí incluyen el tamaño de la población. Aquí tenemos. Miren. Entonces ahí tienen los dos. Entonces de esta manera pueden realizar para que el sujeto encuestado plasme por sí la respuesta,
que ustedes desean obtener. Entonces, esta encuesta, a ver, jóvenes, sí. La encuesta tiene que ser, primeramente tenemos que hacer un cuestionario de preguntas, que es lo que nosotros vamos a plasmar en esa encuesta. Y vamos a hacer esta encuesta con preguntas cerradas y preguntas abiertas. La pregunta cerrada, recuerden que es cuando ustedes ya ponen las posibles respuestas que se van a obtener, es decir, el posible resultado o las características que nosotros queremos o que estamos investigando de esa muestra o de esa población. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la edad de esa persona que yo estoy entrevistando, yo puedo tener un rango de edad de 10 o de 17 o de 20 a 60 años, ¿verdad? Entonces ustedes van a proporcionar esos datos o puede dejarle la persona como una pregunta abierta. Edad, le dejan una rayita y la persona va a decir tengo 20, 30, 40, 50 años. Y si no, se ponen en rango de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59. Eso es para una variable que es categórica. En las encuestas, estas pueden ser exhaustivas y parciales. Se denominan exhaustivas cuando abarca todas las unidades estadísticas que componen el colectivo, toda la población o conjunto estudiado. Directas e indirectas. Es directa cuando la unidad estadística se observa a través de la investigación. Entonces ahí tenemos los diferentes formatos que vamos a trabajar. En este caso, ustedes van a plantear su encuesta. Ella puede ser personal, es aquella en la que interviene una persona encuestando al encargado del cuestionario y la persona encuestada. Las ventajas de la encuesta, ahí tiene el cuestionario. Puede ser individual, puede ser de lista, puede contener preguntas cerradas, preguntas abiertas. Abierta es cuando nosotros vamos a preguntarle queremos una respuesta que sea de opinión. ¿Qué opina usted de las enfermedades? De las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces la persona va a dar su opinión sobre ese caso. El otro es cuando ustedes van a preguntas de identificación, como edad, sexo, profesión, nacionalidad, etc. Preguntas de hecho, preguntas de acción, preguntas de información. Entonces, ustedes van a formar su encuesta en base a la matriz de operacionalización de variables. Lo primero, datos personales. Y después vienen las preguntas según la variable que ustedes estén trabajando. En estas preguntas pueden haber preguntas de filtro. De filtro es cuando una pregunta interviene con otra pregunta que tenemos en uno de los puntos. Bueno, entonces ahí tiene. Puede ser. Entonces van a comenzar ustedes a redactar su encuesta. Creo que le traía una. Les voy a mostrar una.
Sí, eso lo tienen ustedes. Sí, está en módulo 4. Material de módulo 4. Se les iba a mostrar una encuesta. ¿Cuánto es el promedio que desea obtener este cuatrimestre? Si él quiere 80, 90, 100, por eso se le deja la rayita. No es necesario que ustedes le pongan un rango, lo dejan abierto, cuando son preguntas numéricas. Aquí, ¿qué curso utiliza para realizar trabajos y tareas? Internet, apuntes, libros, otro. Él puede marcar todas si él quiere. Y estas se llaman preguntas de opción múltiple, que él puede responder varias. Puede seleccionar varias categorías de estas que tenemos aquí. Es la misma que se llama de abanico, hay varias opciones. Sí, en algunos libros aparece como de abanico. Esto es respuestas de opción múltiple, que él puede estudiar, él puede utilizar internet, libros, apuntes u otros. Tercero, ¿cuánto tiempo dedicas semanalmente a tus estudios? Él va a decir si 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Sí. Aquí, por ejemplo, la edad, el puntaje, ¿cuánto esperas obtener en puntaje final en esa asignatura? Y aquí puso ellos en rango, aquí los escribieron en rango. Entonces, cuando tenemos rango o tenemos las posibles respuestas que nosotros queremos, se llaman preguntas cerradas. Preguntas abiertas como la número 5, la número 7, la número 3.